Damos inicio a nuestro primer podcast del año 2025, donde vamos a ir abordando distintos temas de farándula, de política, historia random, también anécdotas de nuestra vida. Y la idea es que ustedes esto lo escuchen o en el auto o mientras están, si es que tienen tiempo mientras están trabajando o en el momento que ustedes consideren pertinente. Así que eso, no sé si tú quieres aportar algo, Flavio Josefa. Soy la moderadora Flavia Josefa. Flavia Josefa es la moderadora de este podcast y yo les voy, bueno, a veces vas a contar tú una historia, en otras ocasiones la voy a contar yo. No sé si quieres decir algo más. Ya. Entonces, la historia de hoy día, vamos a centrar en una familia muy polémica de Chile, que ustedes digan, no, esto es farándula, no importa, pero se enlaza mucho con distintos ámbitos políticos, de poder, etc. Y la familia invitada de hoy en nuestro podcast es la familia Calderón Argandoña. ¡Bravo! Un aplauso para toda la familia Calderón Argandoña. Bueno, esta historia parte cuando se conoce Raquel y Hernán mamá, porque aquí todos se llaman Raquel y Hernán, ya no tenemos más... Cumbres borrascosas, 100 años de soledad, etc. etcétera. No tenemos más, no hay más personajes que... O sea, son 4 personajes, pero Raquel doble y Hernán doble. Bueno. Porque ¿quién se llama Raquel? Raquel, Raquelita. Yo pensé que ya se llamaba más conocida Raquel. como Raquelita. Y Hernancito. Hernancito. Hasta que llegan a la adolescencia, cambian su nombre y se llama Kel y Nanito. Entonces sí se llama Kel. O sea, le dicen Kel, pero pero no, es su carnet de identidad no dice Kel, así es Raquel. Soy tonto. Según yo, es como nombre de señora, nunca le habría puesto Raquel a ninguno de mis hijos, pero bueno. Raquel como la de Barbie. Sí. Se conoce Hernán Calderón con Raquel Argandoña en los años 80, ya en plena dictadura. Hernán Calderón, un abogado muy importante de Chile, que súper connotado o ha estado detrás de equipos de política. Imagínate salir libre que después te pregunten ¿quién era tu abogado? Hernán Calderón. Bueno. Y Raquel Argandoña siendo una chica trofeo. ¿Ya? Pero no cualquier chica trofeo, porque ella ya tenía un matrimonio a cuestas, que era pero con... Ella igual era una girlboss. Sí. Bueno, Raquel Argandoña es una mujer que viene de un estrato social no tan alto como Hernán Calderón. Ya ella estudió en un liceo público, en el Liceo 7 de Niña en Santiago, y de ahí se fue como encaminando su carrera a ser modelo y así. Y llegó a ser Miss Chile. Y siempre ahí estuvo como ella purulando, bueno, como se llevaba en esa época, muy acompañando mucho a gente de la dictadura y militares y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Sí. Era joven, no sé, son muchas cosas. Yo creo que se reivindicó en algún momento. Bueno. Raquel Argandoña era una mujer joven, muy bonita, qué sé yo, le estaba yendo muy bien, había trabajado para Mi Chile, en fin, había hecho un salto internacional de su carrera, ya llegó a trabajar en Televisa en México, Raquel Argandoña. No cualquiera te hace eso. ¿Todavía no era la Catrala? No, después ya, en la medida que se fue consolidando aquí en Chile, llegó a animar un estelar muy importante que yo creo que más de algunos se acordará, que era Martes 13, que era, tú ni siquiera sabías lo que era, pero era como un estelar súper importante que había en la época, y qué sé yo, ahí hacían números de baile, hacían como musical y cosas, y la animadora, que después lo animó Boloco Cecilia, la animadora... jugaba un rol importante ahí, porque normalmente en el musical con el que se abría el programa la animadora bailaba y no sé qué, y ahí salía Raquel Argandoña, y eso era en el canal 13, hasta que Raquel Argandoña aquí hace un punto de inflexión. ¿Qué pasó? ¿Por qué le preguntan si ella algún día en una entrevista? Ya, vamos a reportarnos, vamos a poner contexto de que esto era los años 80. El canal 13 era ultra mega católico, ninguna mujer podía pensar en ser madre soltera, ni era pecado mortal, ¿ya?
Entonces Raquel Argandoña en ese contexto dice en una entrevista que ella iba a tener hijos con o sin libreta. Se refería a que iba a ser madre soltera por o las casada. mujeres. Feminista. Entonces... Académica feminista. Raquel Argandoña. Sí, feminista total. La echan de Canal 13 inmediatamente, la expulsan de Canal 13, deja toda la carrera que había formado en Canal 13, muere. ¿Ya? ¿Fue Y por esa wea? por eso. Bien. Por eso la expulsaron, ya. Y la llama, obviamente Canal 13 ve, o sea, Canal TVN ve su potencial y se la lleva. Y aquí viene un hito importante de Raquel Argandoña. Primero llega a leer las noticias. Ah, yo pensé que sí, era. Espérate, calma. Sin ser periodista, llega al noticiero central. Por las Nepo Babies. Por las Nepo Babies. Pero el tema es que ahí en ese tiempo los periodistas no hacían como un análisis de las noticias como hacen ahora. Ya era solamente leer, dice, Santiago, hoy día pasó tal cosa y así. Ya, ese era el rol de los periodistas, o sea, de los periodistas entre comillas de la época. Si no había análisis, no había nada, solamente leer noticias. Entonces ella se va a TVN, qué sé yo, y ahí en TVN la descubren y le proponen hacer lo que más te gusta a ti. Y aquí entra el rol icónico. Su rol Quintrala, la Quintrala. Yo me vi esa novela que es como una serie. Como una serie. ¿Cómo la definen? Ya, bueno. Como una miniserie, que nosotros la vimos con la José. Bueno, yo no sabía que ella era Raquel Argandoña. Y mi mamá me dijo que era, y yo quedé muy impactada porque no sabía que esa señora se solía ver tan bien. Que tú no pensabas que era la mamá de Anito Calderón. No pensaba eso. No sabía lo que... Bueno, ni Raquel lo sabía en ese momento. No, bueno, pero devoró en esa serie, lo admito. Sí, devoró. Y además que la serie está muy bien hecha, la recomiendo, véanla. Yo la vi cuando era muy chica y me daba terror, me daba pánico. Y después la vimos con la José y mi sobrina, la Elma. La vimos y no, está muy bien hecha, súper bien contextualizada, los vestuarios, no sé, hija, si tú quieres... La Catrala tiene una frase icónica que dice, a mí no me gustan los hombres afeminados. Y eso me marcó para siempre. Y también ahí hay una frase que hace la Catrala que es cuando le dice a Jesús... Icónico, momento icónico, no me acuerdo cómo era que le dice, como no quiero hombre en mi casa, una cosa así. Yo no voy a permitir que ningún hombre me mire así, porque ella Iconic. Sí, sintió que Jesús la estaba juzgando, pero era su culpa en realidad. Sí, es que era criada por mitad católicos, mitad gente que le hacía culto al diablo, whatever. Sí. Bueno, no estamos hablando de la historia real, yo no estoy muy informada de la historia real de la Catrala, estamos hablando de la serie ficticia que se crearon. Sí, pero la serie es bastante, al menos los hitos históricos que aparecen ahí son bastante apegados a la realidad. Ahora, me parece. La vida de la Catrala yo no sé, pero estamos hablando de contexto. No estaban las esclavas diciendo por Belcebú. Y aquí hay un dato muy importante. Raquel Argandoña, cuando va a interpretar a la Catrala, le pide ella a la Catrala, con todo el respeto del mundo, que por favor le permita interpretarla de la mejor manera posible y que se sienta muy representada a través de ella. Ella era una actriz de método. Imagínate, se lo pidió el permiso directamente a la Catrala. No, pero iconic. Era una académica sincera. Bueno, y ahí paralelo a esto, Papá Calderón, Papá Calderón era bueno, ya les dije que la Raquel venía de un liceo público, así como una. Yo tengo una duda. A ver. ¿Papá Calderón y Raquel tienen como la misma edad o Papá Calderón es como... Es mayor. ¿Pero por cuánto? Es una red. Las matemáticas no son los míos, pero no tan... A ver, la Raquel tiene 67 ahora, Papá Calderón tiene 71. Es como que yo. Ya, todavía no es red flag. Sí. Ya. Papá Calderón, siendo un hombre muy estratégico en la política chilena, ya, pero él tiene una historia, viene de una familia muy de élite. Él salió del colegio St. George, colegio muy elitista. Les voy a dar unos datos aquí para que ustedes tengan la idea de dónde viene Papá Calderón. Mira, hay un porcentaje muy importante de los CEO de Chile. Oh my God. Ya, 3/4 CEO en Chile son
vienen desde la cuna del colegio St. George. Ahí estudió Kendall Roy. Ah, ya, ¿viste? Claro, porque es un colegio internacional, por ende se rige por el calendario internacional. Cuando nosotros estamos de vacaciones, ellos no están de vacaciones porque ellos están estudiando. ¿Ya? ¿Qué? Porque se rigen por el calendario Pero qué británico. absurdo. Mira, yo no sé si Las vacaciones. no sé si lo hacen así tan estricto, pero sí hay hartas adecuaciones que se rigen por el calendario. Escucho y juzgo. ¿Y qué pasa? ¿Pero qué harías si te ofrecieran Bueno. trabajo en el St. George? Bueno, ahí acepto, pero, Ahí hace pero las vacaciones. Sí, no, pero no sé si están así, pero entiendo que hay algunas cosas que sí. Bueno, les voy a dar algunos datos del colegio St. George que es muy importante. La mensualidad del colegio St. George se mide en UFs, Guer. ¿ya? Y cuesta 17,54 UFs, lo que sería 686.000 pesos al día de hoy, 7 de mayo. ¿Ya? La UF está a 17,54. Y como ya les dije, los CEOs más importantes de Chile han salido del St. George y entre otras personalidades políticas muy importantes. Entonces ustedes ya vayan haciéndose la idea del roce social que tiene Papá Calderón y el acceso al poder que tiene. Entonces, les voy a dar algunos nombres de quienes han salido del St. George. Andrés Alamán. ¿Te acuerdas quién es Andrés Alamán? Fue ministro de, Sí. de Defensa cuando Felipito Camilo Haga hizo la Petit Suite. No hizo la petición. Lo mataron. Hashtag por Felipe. Por Felipe, ya. Él era el ministro de Defensa. Adivinen qué. Paz Bascuñán. Pero esta reina mapuche y esta diva. Paz Bascuñán también salió del colegio San George. Rafaela Di Girolamo. Oh my god, ok, ya. Ya, es una tipa que ha denunciado también Sí. Ya. Ella, Meo, también salió del colegio San George. Andrónico Luxi, Estos personajes. Amparo Noguera y Jorge Zabaleta. Ya, y les di algunos nombres, porque hay un listado largo, pero les di como los más conocidos, renombrados, que pudieran también conocer las cosas. ¿Ya? Y después, obviamente, el camino natural sería seguir. ¿Qué universidad crees tú? ¿En la Pontificia Universidad Católica? Erraste. No, ¿la de Chile? Es la de Chile. Ah, yo. ¿Ya? Entonces, Papá Calderón continúa su estudio en la Universidad de Chile. Y obviamente sigue con sus roces políticos, etcétera, etcétera. Y él se empieza a mover en todo el ámbito de renovación nacional en la época de los 80, de los 90, muy influente, pero siempre tras las sombras. Papá Calderón no iba... Él era el puppeteer, el puppet master. Exacto, Papá Calderón Era la mastermind. manejaba desde atrás. Entonces, Papá Calderón no iba a salir hablando en un... Mire, yo opino que en Renovación Nacional tiene que... No, Papá Calderón se mantenía lo perfecto. Bueno, en eso se conocen con Raquel Argandoña, cuando ya Raquel Argandoña se había casado. Esto es un dato importante. Ella se casó con Eliseo Salazar. ¿Tú cachas quién es? Adulterio. Espérate, ¿tú cachas quién es Eliseo Salazar? No. Es el primer piloto Fórmula 1 chileno, primero y único, porque entiendo, no sé, en mi ignorancia respecto al tema, no hay otro. Wow. Ya, entonces fue el único, claro que hizo todas las carreras que fue las perdió o le chocó. Ya, no fue no fue nada Más bien trascendental. Flop Salazar. Sí, bien flop Salazar. Raquel Argandoña se separó muy al estilo dando circo y fantasía porque cuando se casó con Eliseo Salazar, circo y fantasía. Raquel se paralizó Chile. Más icónico que el de ¿cómo que? El caballero ese, ¿Cuál? el que maquilla acá. Más que Gonzalo Cáceres. Eso mismo. Ay, Mira, no sé si más o menos la situación es que era el primero. Ah, ok. Ya, entonces era así tipo Lady Di. Ya, Raquel Argandoña con su vestido de novia. Bienvenido de vuelta. Con su, ¿cómo se llama? Manga, globo y toda la mierda que se te ocurra, perdón. Pero no importa. Ah, ya. Con todo el rococoísmo que se te pueda venir a la mente, muy victoriana, se casó. Bueno,
Y ahí se fueron a vivir a England. ¿Viste? Otro my God. otro punto importante contigo. Se fueron a vivir a England y ahí en England The UK. fracasó el matrimonio. ¿Qué? Fracasó el matrimonio, duró muy poquito, como 2 años. Porque tuvieron sus desavenencias. No creo que Raquel sea una mujer muy fácil de tratar, ni Eliseo tampoco. Entonces se separan. El otro, ya. Sí, Perdón. el primer marido. Se separan en mala con pistolazo mediante. ¿Qué? Amenazas con pistola y... ¿Pero quién amenazó a quién? Raquel. ¿Qué? Raquel intensa. Oh my god. Y entonces se separan, pero se separan de hecho. Ya, ok. Ya, entonces ahí, en ese tiempo, ustedes saben, no existía el divorcio. Por Enrique VIII. Exacto. O sea, sí existía el divorcio en Chile, pero se llamaba divorcio vincular. Que lo que te permitía ese divorcio era que tú solamente separaras como de cama con tu marido, por decirlo cama. de alguna manera. Pero no te permitía vivir fuera del hogar de tu marido, ni tenían que... como que te Oh autorizaban... my god, pero qué horrible. Ya, exacto. Entonces ellos no se pudieron... La única opción que tenían las parejas en ese tiempo de separarse era la nulidad. Y era como decir que El matrimonio nunca pasó. Claro, o que estaba viciado el contrato, Ujú. entonces te decías, no, ¿sabe que yo dije que... no sé, pues me casé, pero que dije yo que vivía en tal parte, pero en realidad vivía en otra, entonces se anula el contrato. Esa era la única opción que tenían de separarse. Entonces ellos no llegaban nunca a un acuerdo para poderse separar, porque mamá Argandoña, mamá Catrala pedía una buena cantidad de dinero para poder separarse de Eliseo Salazar. Me Y- parece. Sí, pues mamá Catrala no da punta sin hilo. Un entrepreneur. ¿Y qué es esa wea, hija? Perdona. Los que hacen negocios, los jovencitos como económicos, como diría. Así como mamá de hollado, No. como que damos un perfil. Como estudiante que sale de ingeniería comercial y empieza a hacer sus movidas. Ah, ok, ya, su emprendimiento. Es un emprendedor, de hecho. Es el... Ah, ya, esa es como la traducción literal. Sí. Ya, y resulta que Raquel se separan, digamos, ya de hecho, cada uno sigue haciendo su vida. Eliseo Salazar sigue perdiendo la Fórmula 1 hasta que decide no seguir intentándolo más y se vuelve a Chile, y ahí es como... Siempre Chile fue como una, entre comillas, celebrity, pero en realidad el señor como que no... Ahora ya pasaron muchos años, se separaron. Bueno, la cosa es que en este intertanto, mamá Catrala conoce a Hernán Calderón. Ya nace el amor. Y no sé si sea amor la palabra, pero se conocen, y la mamá Catrala se empieza a salir con Hernán Calderón, el abogado muy connotado de la plaza, y no se pueden casar. Entonces se arrejuntan y viven en todo lo que es el pecado. Y de ahí, esto, claro, esto fue en el año 88, y después en el año 91 llega la primera bendición, un 14 de febrero, Raquelita. Entonces decimos, ¿qué nombre le ponemos a nuestra hija? No, mira, le podemos poner Ana, Juanita. No, pongámosle Raquelita. Entonces nace Raquelita. Pero de nuevo, muy cumple borrascosas / 100 años de soledad. Todos se llaman iguales en la familia. Yo creo que querían hacer como una... ¿Cómo se llama? Una dinastía. Una dinastía. La dinastía. La dinastía Calderón. Argandoña Calderón. Y resulta que ya pues nace Raquelita, todo muy emocionado, porque nació la primera hija de, imagínate, la primera hija de Raquel Argandoña. Primogénita. Eso era, pero ya de otro mundo. Pasan un par de años, año 97, y adivina quién nace. El protagonista de nuestra historia, Nanito Calderón. Iconic. Oye, Raquel Argandoña tiene la misma edad de mi sobrina Paula, de la Paula. Pero nació, es mayor que la Paula, pero nació en el mismo año. Ok. Sí, ya. Entonces, pero Raquelita comparte el signo del zodiaco conmigo.
Entonces, Acuario, vamos por los acuarios. por los acuarios. Y Nanito, No me digas que está... Ah, no, recuerda. Nanito nace no, ya les dije, Raquelita nace el 14 de febrero del 91 y Nanito nace el 23 de mayo del 97. Eso es Géminis. Igual que tu papá. Como mi papá. Igual que con tu papá cuando se enoja. A lo Nanito que le Puñalada. Ya. Y tú como Raquel, que te gusta la atención. Bueno, entonces nace Raquelita, qué sé yo, y ellos empiezan a crecer. Y ellos cuando ya los papás se mantienen, todavía no arrejuntado nada. Entonces, Pero pues hay que aprender ahora. No tengan hijos fuera del matrimonio porque si no les va a pasar lo que le pasó a la familia Calderón ¡están Argandoña. malditos! Exacto. Es que yo creo que la Catrala está mal. Cásense. Y luego hagan lo que tengan que hacer. Lo dice la católica. Bueno, entonces ellos empiezan a crecer y adivinan a qué colegio van. Al mismo San George San George. College. ¿Ya? Y obviamente, Saint George. ellos tienen una infancia como muy expuesta porque obviamente sus papás eran como... Pero eran Vamos una a entrevistar, celebrity. Eran claro. como todos los hijos de celebridades que terminan con problemas mentales. Exacto. O como todas las celebridades que empiezan como adolescentes que terminan adictos a las sustancias. A las benzodiazepinas. Bueno, entonces Raquelita le gustaba mucho la tele, le gustaban las luces. Raquelita, ella, bueno, como buen acuario, le gustaba, como dices tú, la atención. Le gustaba y todo. figurar. Sí. Entonces, ella de chica empezó a aparecer en programa y tiene una aparición en un estelar que había en ese tiempo que se llamaba Viva el Lunes. Ya. Y ahí estaba la Boloco, lo animaba la Boloco, lo animaba ¿Boloco Cecilia o Boloco? ¿Cuál No, es la Boloco otra? Cecilia, la otra es más chica. Tiene ¿Cómo como se llama la otra? Diana. Se me olvidó. Ya. Y la otra tiene como la edad mía, más o menos un poquito más. Ya. Y lo animaba Alvarito Salas, que era un humorista muy funeque, pero es como un humorista de No los sé quién 90. es. Yo no sé de humorista. Aclarar a los oyentes. Yo soy pésima con la cultura chilena. Yo no sé nada. Pero ahora va a quedar una experta en Nanita. Ahora estoy estudiando para mi magíster en Calderón. Argandoña. Calderonismo. Ya, la cosa es que le gustaba, entonces aparece ahí Raquelita Calderón como Raquelita, ya todavía no se llamaba ¿qué? Se llama Raquelita, ya, y aparece ahí hablando Raquelita chiquitita y sale hablando de que es una pendeja muy cuica así, y habla como hablan las cuicas, hablan como Sí, roncos, ya. entonces, no, es que a mí me gusta la tele, la weá, no sé qué ya. Pero Entonces, ¿por qué los famosos exponen a su hijo a tantas weas cuando son chicos? Obviamente Mira. eso le va a hacer mal al niño cuando crezca. Yo no entiendo eso, pero whatever, el dinero. Sí. Bueno, y ahí esa entrevista es icónica, tú la puedes buscar, te pueden aparecer reels, te pueden aparecer mucha información. Busca Raquelita Calderón en Viva el Lunes y te va a aparecer la entrevista. En esto, Nanito Calderón nunca le gustó la tele. Nanito Calderón siempre se resistió a aparecer en programa y todo. Ya siempre dijo no. Es más, Raquelita y su mamá Raquel, hacen un docu-reality. Ya, creo que pucha, ahí se me fue el dato, pero como en el 2010, por ahí. Wow. Un poco antes que muriera Felipe, como un par de años antes que muriera Felipe, hacen un docu-reality y en el docu-reality ella muestran todas sus vidas, sus conflictos. ¿Como Keeping Up with the Kardashians? Sí, algo así, Ok. pero más Pero obviamente chileno, sí. Pero la versión Temu. Mira, temo, pero ni tan temo, porque Raquelita manejaba. Te creo, pero las Kardashian como que su ida a la plaza es como ir a, no sé, como a los Emiratos Árabes, más entretenido. Eso sí, y la Raquelita iba a la U
en Jeep y no sé qué, y se sintió discriminada porque al principio nadie le hablaba en la U porque Raquelita obviamente estudió en la Universidad De Chile. de Chile, entonces, porque salió con honores del colegio y toda la cosa. Era Ya, pero me estás- valedictorian. ¿Qué es eso? Los que salen con honores de Ya. Entonces, se me olvidó un dato muy importante. Ellos se separan en el año 2003, papá Calderón, En el año que yo llegué a la vida. en el año que tú llegaste a la vida. Y paradójicamente en el año 2004, el 17 de mayo del Oh 2004, my god, en mi cumpleaños número 1. exacto, se aprueba la ley de divorcio en Chile. Wait. Sí, eso me acuerdo. Pero ellos no se alcanzaron nunca a casar, entonces nunca se... Otra conexión que yo tengo con Enrique VIII. Y con papá Calderón. Y con Papá Calderón, supongo. Bueno, Papá Calderón en muchas maneras es como el Enrique VIII de Chile. papá Calderón es un personaje muy complejo. Bueno, la cosa es que ellos se separan, y adivina por qué se separan. Infidelidad. ¿De quién? Raquel. Raquel. Yeah. Raquel comete la infidelidad de su vida con un pololo que ella tuvo en la juventud. Oh my god. Que era, yo- Childhood Sweethearts. Lo encuentro muy penca. O sea, a mí ninguno de los, ni el marido ni el amante me... Ojo, yo no estoy de acuerdo para nada con la infidelidad. Encuentro que es muy penca ser infiel. Pero... Si vas a ser infiel, por último, hazlo con alguien que valga la pena. la pena. Pero mira, papá Calderón para mí, cero Es cero que puntos. esa mujer, por lo que veo, su gusto no es de los mejores. No. Y el amante era un viejo que era como un cantante así medio gigoló no sé, de los años 70 que se llamaba Lolo Peña. Lolo Vivía Peña, en Italia y había sido su pololo, se iban a casar cuando jóvenes y Lolo Peña la abandonó. Pero ¿cómo vuelves con alguien que te abandona? Sí, y la abandona y ella vuelve después y le es infiel a papá Calderón con Lolo Peña y papá Calderón lo descubre. Todo esto Nanito, espectador en primera fila, todo esto. ¿Ya? Entonces, Estamos analizando los traumas de Nanito. Nanito Calderón y esto y muchos otros traumas más. Espérate que todavía no te he contado algo muy importante. Raquel Argandoña fue alcaldesa de una comuna que se llama Pelarco, que está en la séptima o en la sexta región. Pero la gente votó por ella. Votó por Raquel Argandoña, obvio. Por la fantasía. Dando fantasía y circo. Mira, Raquel Argandoña siempre daba fantasía, porque ella siempre salía con los estilos que se llamaban en las Europas. Por ejemplo, si Lady Di se cortaba el pelo hasta acá y salía con un... Porque no sé si hay cachado imágenes de la Lady Di, Sí. que se viste como con un blazer y Sí, weas sí, así, ya. sí. Obviamente Raquel no te miraba a la vecina, Raquel te miraba más arriba. ¿Ya? Entonces Había una visión. había una visión siempre. Bueno, siempre ha sido así esta señora. Y entonces el papá Calderón vio potencial en la Raquel Argandoña. Entonces, como yo te decía al comienzo, el papá Calderón siempre en las sombras de la política, dando directrices, pero nunca jugándosela en serio. Entonces dice... Era como un Illuminati. Era como un Illuminati. Entonces dice, la próxima alcaldesa de Pelarco va a ser tú. Y agarra a la Raquel Argandoña, que yo creo que no tenía ni idea de qué tenía que hacer como alcaldesa. Yo creo que nunca entendió lo que era el trabajo social. Yo creo que nada. Y Mi madre puede decir eso porque ella estudió trabajo social. pero no llegué a ser alcaldesa nunca. No, y bueno, todavía tengo vida. Todavía tienes tiempo, ¿no? Y Raquel Argandoña entonces parte como alcaldesa en Pelarco. Y ahí el que hacía y deshacía en el fondo era papá Calderón, porque él le decía, tienes que hacer acá, vendiendo muchos terrenos de manera irregular, aprobando cosas, por ejemplo, porque por eso en esta localidad hay mucho guaso y rodeo y toda esa cosa media chilena de tradiciones. Fueron marcando y ayudando a mucha gente que quiso comprar terrenos ahí y todo. Pero siempre la Raquel en el fondo estaba era como Slappy.
Slappy escalofríos. Era el monigote de papá Calderón. ¿Ya? Igual da fantasía así como Pero Slappy también da fantasía. Sí, Slappy devora. Sí, devora también. Pero la Raquel era, por ejemplo, salía, porque ella cuando fue catrala se aprendió equitación y toda la cosa, entonces como allá había mucha tradición chilena, Raquel, tú puedes encontrar ahí un video de Raquel cuando era alcaldesa de Pelarco, andando a caballo y toda la cosa ahí. Era un personaje. Sí, mucha fantasía, Raquel dando fantasía, pero para lo que tú quieras hay en su currículum. El Nanito Calderón ahí empieza a darse solo porque ellos se van a vivir a Pelarco y Nanito Calderón y Raquelita se quedan acá en Santiago, en su colegio de élite. Obviamente no se lo ven allá a una escuela rural de Pelarco, o sea, se mueren antes. Entonces... Pero ahí con Paz Bascuñán, mapuche. Pero Paz Bascuñán es mayor, po. Bueno, pero con el personaje de Paz Bascuñán. Comparten alma mater. Con razón son tan talentosos. Bueno, ellos se quedan en Santiago y se crían con su nana. ¿Ya? Como siempre, los cuicos no pueden criar a sus propios hijos. Exacto. Y después dicen, no, ¿por qué no tienen hijos? Y bla, bla, bla. Bueno, en fin. Entonces, se quedan ellos acá y ellos van haciendo su vida ya muy preocupados de la política. Papá Calderón siempre diciendo lo que tiene que hacer, la Raquel siguiendo sus instrucciones y bla, 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 qué sé yo. Hasta que en su era Illuminati. termina su periodo de alcaldesa y ahí se sueltan las trenzas la Raquel. ¿Cómo se sueltan las trenzas? Es que la José no entiende los dichos. Soltarse las trenzas es como, y me solté el cabello, es como volverse loca. ¿Se empoderó? Como que, no, ella siempre fue empoderada, pero como que se liberó de la política y pudo hacer más cosas. Y ahí es donde se involucra con Lolo Peña, que era supuestamente vivía en Italia y todo, pero realmente yo si me ponen una pistola en la cabeza y me dice, elige entre Hernán Calderón y Lolo Peña, yo me quedo con Hernán Calderón. Yo digo, dispárenme. Bueno, sí, pero si tuviera que elegir. Estamos en un caso de vida o muerte. Lo sabemos. Ya yo, de todas maneras, yo anularía el voto, pero estoy poniendo un ejemplo. Si a ti te pusieran una pistola en la cabeza y te dan a elegir entre Papá Calderón y Lolo Peña... No sé cómo se ve Lolo Peña, pero los dos me dan asco. Solo su nombre. Pero no quiero Papá Calderón por todo lo que ha salido. Pero es que imagínate, Lolo Peña era como de estos que usan como la camisa abierta. ¡Qué asco! Como el pelo medio crespo. No, sí, un personaje muy... Pero tiene más fantasía. Yo elijo Lolo Peña. Sí, tiene fantasía, sí es verdad. Ya, whatever, continuemos. Bueno, se involucra con Lolo Peña y ahí queda la grande. Entonces, Papá Calderón dice, no, yo no voy a aguantar esta humillación y yo me tengo que separar. No me importa, y piense lo que quiera. Y ahí no se le ocurre nada mejor que quitarle los hijos a la Raquel. Es como Elon Musk con Grimes. Si tú lo llevas a la... Pero bueno, ahí bastante con expenso. mucho más dinero, pero no importa. Con mucho menos dinero. Pero le quita, bueno, te estoy resumiendo la historia, pero pasa todo el conflicto, qué sé yo, y le quita a los niños a la Raquel. ¿Y cómo logra quitarle a los niños a la Raquel? La lleva a juicio en los tribunales de familia y le dice que al juez, que busca, obviamente él con toda su influencia, busca que sea un juez que le vaya a servir a él en su propósito. Entonces le dice al juez que Raquel, uno de los argumentos que usan para separar a Raquel de los niños, que Raquel Hernández tenía muchos amigos gays. Y que eso era muy peligroso para los niños, entonces... entonces... ¿Con qué cara lo dice él? El degenerado 3000. Exacto. Continuamos. Entonces le quita los hijos con ese momento y se los lleva a vivir con él. A lo que Nanito Calderón estaba agradecido. Nanito Calderón le gustaba quedarse con su papá porque había tomado como una animadversión contra su mamá al ver porque igual es su visión de... El complejo de Edipo que le dicen. Sí, además de su visión de niño, ver
Que piensa que Nanito Calderón era chiquitito, po. Piensa del Sí, sí, 97 sí. al 2003, ¿cuántos años van? Como Como 7 años. Sí. No sé, si ustedes saben, por favor pónganlo en los comentarios. Nosotros no somos muy buenas para las matemáticas. Las matemáticas no son No lo nuestras. son lo de No nosotros. me voy a dedicar a contar y quedar como una payasa. Bueno, la cosa es que Nanito Calderón era niño todavía y Raquelita adolescente. Entonces, aquí se meten otros personajes de la farándula muy, muy conocidos también. Entonces, ahí se separan y Raquelita no se quería ir con el papá. Ella solidarizaba y empatizaba con su mamá. Ya. Pero el tribunal dictaminó que se tenían que ir con papá Calderón. Entonces, papá Calderón a todo esto, como no podía ser menos, si la otra lo había engañado, él se buscó una polola. Y obviamente la polola era muy parecida a mamá Catrala. Oh my Muy God. parecida, rubia, ojos azules, el mismo perfil de mujer. Y la Raquelita Calderón busca separar a su papá de esta, siendo Raquelita Calderón una adolescente, tenía como 15 años, y busca separar a su papá de esta nueva polola. Entonces no encuentra nada mejor que hacerle llegar una foto. Ella encuentra en el computador de su papá unas fotos íntimas de la polola, ¿ya? Fotos íntimas, qué sé yo, mostrando todas sus partes pudendas. Y se las hace llegar a Esta gente está traumada. Y se la hace llegar a la Pamela Díaz, que es Ok, una ya. tipa que Sí, sale- ya, sí, he escuchado su nombre, pero no sé nada Una más. tipa Solo sé X. que se llama Pamela Díaz Ya, y y se- que existe. pero que se presta como para todos los, ¿cómo decirlo? Para todos los escandalillos, sobre todo Ya. en esa época. Y además la mina igual era súper joven, porque la Pamela Díaz tiene la edad mía. Ya. Entonces piense que en el 2003 tenía 22 años. Pero lo heavy es que tiene una hija de la tuya más o menos, un poquito más. Ya. Y entonces hacía todas estas cosas. Y se presta para mostrar ella las fotos. Entonces cita ella a una conferencia de prensa a muchos periodistas de la farándula de la época, entre ellos Sergio Rojas. Y dice, les quiero mostrar algo de la cuestión. Y saca una foto de la, De la, así abiertamente, saca una de la foto puchaina. de todo. Y de la tipa vestida con cosas extrañas, no sé qué, no a tanto detalle. Era como una chica BDSM. No sé si tanto, no. Ah, ya, ok. No, yo creo que ahí te pasaste unos cuantos pueblos. Ya, ok, perdón. Y le muestra la foto a los periodistas de la polola de Papá Calderón. Imagínate la pobre mujer, la otra. ¿Por A qué mí me hacen da- eso? me dio Qué pena, horrible. de No, verdad. pero obvio. Me dio pena. Entonces, esa pobre mujer queda ahí expuesta totalmente, qué sé yo, y ahí a la larga se tuvo que separar de Papá Calderón porque no pudo seguir. Y esas cosas ya no pasan y ahora se andan quejando de las feministas. Exacto. Y Raquelita es muy feminista. Ya. La cosa Pero, es que pero Raquelita tiene un feminismo particular, pero continuamos. Eso es, se podría llamar feminismo a eso. adelantamos. Ya. La cosa es que Raquelita hace de la suya, ¿ya? Y paralelo a eso tenía también esta calle se llama Alejandra Álvarez, Ya. la tipa. Y tenía también ahí unos vestidos y unas cosas como de diseñador, porque la mina tenía como una tienda, Ya. una boutique, así como muy Ya. topísima, y le rajó los vestidos. No sé, A los Raquelita Cenicienta. hizo de la suya. Bueno, pasa el tiempo, qué sé yo, Raquelita termina el colegio y el Nacito Calderón cumple sus 15 años. Ujú. ¿Y ahí? Fiesta, baila, quinceañera. No, es que ahí yo quedé impactada, porque el Nacito Calderón era como de cuerpo, así de apariencia, cuando yo lo vi como tu hermano ahora. Ya, Imagínatelo, flaquito, un niñito, ya. ¿ya? Y lo vinculan en la farándula con una mina que era como una vedette argentina Ya. que vino a ser como Ya. a hacerse famosilla aquí en Chile. No sé bien cuál era, no sé bien Ya. su historia. Sé que se llama Matilde Bonacera Ya. y no sé si ese será su nombre real, pero así figura en los Pero anales de la farándula. lo vinculan así como falsamente o es como que de verdad No, se y entiende.
Y entonces Nanito Calderón como que se involucra con ella. Y la mina era como grande ya. Ponle que tenía, no sé. Nanito Calderón víctima. Pero por eso te digo, Nanito Calderón es una sucesión de hechos que termina en lo que todos conocemos. Bueno. No sabía esto, pobre Nanito Calderón. Sí, y resulta que, y la mamá sale hablando así como, oye Raquel, ¿y tú qué opinas que tu hijo, Nano Calderón, esté involucrado con esta tipa, no sé qué? Mira, dijo la Raquel, hay mujeres que son para casarse y otras para tener relaciones. Y eso no importa, tu hijo tiene 15 años y se está con una huevona enorme. Y entonces, sepáralos. Ella no sé, para ella era como que se estaba estrenando Nanito Calderón. Imagínate. ¿Qué? Bueno, y así pasa la vida de Nanito Calderón, pero Nanito Calderón, aquí hay un punto de inflexión también. Nanito Calderón no entra a la Universidad de Chile. Ya. Pero igual, y Raquelita Calderón entra obviamente a estudiar Derecho. Ya. Ya, y Nanito Calderón no entra a la Universidad de Chile, no queda en la Universidad de Chile, por lo que se tuvo que ir a una universidad privada, Ya. creo que es la Andrés Bello, y a estudiar Derecho, obvio. Ya. Ya, entonces, eso igual es como papá Calderón lo encontraba que era como... Una vergüenza. Una vergüenza, como no quedaste en la Universidad de Chile en Derecho. ¿Qué? Ya, y Nanito Calderón cumple 18 años, haciendo de la suya, ya sin control, sin nada, haciendo y deshaciendo. Y papá Calderón no encuentra nada mejor que regalarle un Camaro. Ya a los 18 años. Entonces Nanito Calderón era ¿Por como... qué no me regalaron a mí un Camaro a los 18 años? No me alcanzaba. Tampoco quiero manejar, pero... La fantasía. No, Nanito Calderón dando fantasía y circo, pero ahí chocó el escándalo de Nanito Calderón involucrado en muchas cosas que le taparon y... Era como su era Justin Bieber cuando se volvió loquito también. Exacto. Entonces, y Nanito Calderón ahí empezó a ser, como dijiste, como estudiante que hace su emprendimiento. Pero entrepreneur. Ya, hacía su emprendimiento y estaba como metido vendiendo unos productos que no son estafa piramidal, pero para mí son como si lo fueran, que venden unas cosas para echarte en la cara. Adyacente de estafa piramidal. Exacto. Yo diría que son hermanos, pero no gemelos. Ya, son primos. Son primos. Y, bueno, Nanito Calderón ahí, entonces en eso Nanito Calderón se convierte en artista urbano. Y yo lo apoyo. Y hace sus canciones de artista urbano. Y ahí, si tú buscas videos en YouTube de música de Nanito Calderón, existe Nanito Calderón. Yo lo voy a empezar a escuchar. Tiene su parte de artista urbano ahí, que si yo saca sus canciones, puras mierdas de canciones ya, Nanito Calderón, así como muy a lo... ¿Cómo se llama este mono que se peina así, el Johnny Bravo? Ajá. Ya, a lo Johnny Bravo, así, ahí con las pipas, que no sé qué, los fajos de billetes. Se creía rapero negro. Claro, ya, entonces Nanito Calderón dando fantasía como artista urbano. Obviamente, y en esto Nanito Calderón se mete mucho en la bola de los autos y de la cosa y todo. Ya. Y funda un grupo de gente como esto. Mira, no sé cómo definirlo muy bien, pero como de ese como carrera. Como carrera y como que tienen enchulados los autos y como esa cosa así. Ese perfil de persona. Ese auto que viene y suena asquerosamente fuerte y tú lo quieres asesinar cuando pasa. Ese auto. Pero Nanito con Camaro. No era un Nissan B16 que lo enchuló. No, Nanito Calderón, puro Camaro. Entonces su grupo se llamaba Diamond algo, no me acuerdo el nombre, pero era y tenía su grupo y ellos hacían... organizaban exhibiciones, nunca asumió que hacía carreras clandestinas, pero era obvio que hacía carreras clandestinas. Y además Nanito Calderón hacía beneficencia con su club Diamond, entonces era de repente, filántropo. Claro, filántropo, pero fíjate que dentro de toda su estiércol Nanito Calderón tenía un buen corazón. Tenía un corazón, entonces... Era noble. Corazón dorado. Entonces tenía un corazón de Diamond.
Entonces Nanito Calderón hacía de tú, si había un niño que estaba enfermo en esta recurso, Nanito Calderón organizaba ahí sus exhibiciones, nunca dijo que era carrera, pero exhibiciones, y hacían le daban recursos y apoyaban a, qué sé yo, a niños o a personas que lo pudieran necesitar, o de los mismos tipos que participaban de la cuestión, si alguien necesitaba, Nanito Calderón era el presidente de este club, ¿ya? Y bueno, transcurre la vida de Nanito Calderón hasta que sigue estudiando y conoce a la Rebe. Rebe, mi otra reina. Rebe se llama Rebeca Naranjo en realidad. Me imaginé que se llamaba Rebeca. Es una niña venezolana. Ya. Y por lo que entiendo llevaba como harto tiempo ya viviendo aquí en Chile porque no tiene acento, porque yo le he escuchado en entrevista a Rebe y no tiene el acento tan marcado. Entonces yo pienso que lleva ya un tiempo importante viviendo en Chile. Y conoce a Rebe y se ponen a pololear, qué sé yo, él la busca, le escribe por Instagram y la Rebe le dice que bueno, que se junten y se juntan a comer como papas fritas, como algo sencillo. Entonces Nanito Calderón quedó conmovido por eso, porque Rebe no era interesada. Entonces empiezan su relación y todo ya, todo fluye muy bien, muy feliz, qué sé yo, y en esto llega la pandemia. Ya. Nanito Calderón, paralelo a esto, Nanito Calderón tenía relaciones muy como intermitentes con su mamá. Ya. Como que no se llevaban muy bien. Nanito Calderón le cargaba que su mamá lo pusiera a él en televisión y cosas así. Entonces, yo soy pro Nanito. Hasta ahora. Con lo que sé nomás. hasta ahora. Aclarar que solo sé muy pocas cosas de Nanito. Pero hasta ahora. Todo lo que te he contado. Pro Nanito. Y entonces tenía como relaciones muy ambivalentes con su mamá. Ya, como que sí, no, qué sé yo, ya. Y resulta que pasa que llega la pandemia y Nanito Calderón cae en una crisis económica. ¿Ya? A todo esto Nanito también practicaba tiro. Oh my God. Tenía cuchillos de caza y era un ser muy completo Nanito Calderón. Entonces, y paralelo a esto también Raquelita ya era conocida como Kel y era como una influencer de marca, había sacado labial con MAC, cosas de ese tipo. Entonces, Nanito Calderón pasa su problema económico y su papá le propone que deje su departamento, que lo arriende a Bernardo, que este nombre es muy importante, grábatelo. Bernardo, y le pide le dice a Nanito Calderón, arrienda este departamento que es tuyo y te vienes a vivir a mi casa y así no tienes que estar pagando y ganas, vas juntando lucas con el tema de tu departamento. Nanito accede porque se lleva bien con su papá. Entonces, y le dice pero que se va a ir a vivir con la Rebe. ¿Ya? Entonces se van a vivir los dos. La Rebe tenía una tienda de bikinis. ¿Ya? Pero Girls con su emprendimiento. Rebe con su emprendimiento. Entonces... Dos entrepreneurs. Exacto. Entonces, se van a vivir con papá Calderón y papá Calderón vivía con su nana, puesta adentro por supuesto, y vivía esporádicamente con su novia. ¿Ya? Entonces en esto llega la pandemia, ya no pueden como salir más, qué sé yo, y se quedan ahí viviendo Rebe, Nanito Calderón, Laurita que se llama la nana. Y Laurita. Y papá Calderón. Laurita Incas. Laurita Incas. Y resulta que ahí iba todo bien. Hasta que un día, de repente, la Rebe le empieza a decir a Nanito, no quiero ir sola al baño, acompáñame a la cocina, no me dejes sola, vamos para allá, vamos juntos, qué sé yo. Red flag. Y Nanito Calderón, ya, pues, o sea, como Nanito Calderón era un cabro chico, yo no lo justifico, pero ¿cuántos años tenía que Nanito Calderón? Tenía como 22 años. Ya como mi edad. Como toda, pero era hombre viviendo en una burbuja de es verdad, pero no estoy de acuerdo, pero es así una realidad. Tenés que ser más vivo. Sí, pero los hombres a veces no son tan vivos. Es verdad. Ya. Y entonces, ya Nanito Calderón y así, varias cosas. Y resulta que hasta que un día que Rebe ya no soportó más la situación y
tienen como una discusión ellos por algo X. así, sí, random, una cosa así como de casa nomás, y ella le dice, ya no aguanto más, me voy. Entonces Nanito Calderón le dice, no, pero ¿cómo te vayas? No puede ser que te vayas por esto, aquí algo más pasa, no, me voy, y ella se va donde su hermana, Rebe. Ujú. No es que se vuelva acá a Venezuela, no, No, se no. va donde su hermana, que vivía aquí en Chile. Entonces, Nanito Calderón, a ella le faltó sacar unas cosas de la casa, del departamento Papá Calderón en Vitacura, muy topísimo su departamento ya, de otro nivel. Y, espérate, me voy a acomodar porque... Y resulta que no alcanza a sacar todo lo que tenía que sacar, pero se va así como a la rápida. Y resulta que Nanito Calderón le dice, ya, pero mañana, qué sé yo, o tal día nos contamos, ¿no? Y dime por qué te fuiste realmente, porque yo no estoy entendiendo nada y ahí te paso lo que te falta de tus cosas. Y Nanito Calderón le insistió tanto hasta que la Rebe le dijo lo que había pasado. Y lo que había pasado era que el papá Calderón acosaba a Rebe, ¿ya? Y le había dado como... La había toqueteado por lugares que no correspondía, le mandaba como muchos mensajes por WhatsApp y cosas así como muy subidas de tono. Y un día, Nanito Calderón, después haciendo memoria de toda esta situación, ellos estaban acostados y de repente sintió Nanito Calderón que le fueron a sacar una foto, vio la luz del flash en la pieza de Nanito Calderón. Eso me perturba, eso lo encuentro muy raro. O sea, para empezar, ya eres degenerado con una tipa. No estoy diciendo que uno sea peor que otro, se entiende, pero igual como con el hijo. Ya. Y resulta que ahí Nanito Calderón entró en cólera. Nanito Calderón lo vio todo rojo. No estoy diciendo que haya que tomar la justicia por sus manos, pero... Yo sí. Nanito Calderón, eso hay que hacer con los degenerados. Nanito Calderón vio todo rojo y dijo, no, yo lo voy a ir a enfrentar y no sé qué a este personaje. Y llega al departamento. Imagínate todo esto pasando en Vitacura. Imagínate lo que es eso. Ya. Entonces llega Nanito Calderón y enfrenta a su padre. Le dice, tú le hiciste y esto. Porque aquí la Rebe le mostró le puso las receipts. Claro, le mostró los mensajes por Instagram y toda la cuestión. O sea, los mensajes por WhatsApp. Y Nanito Calderón le dice, mira lo que hiciste, lo que le mandaste a la Rebe y no sé qué. Y el papá Calderón le dijo, no, eso es mentira. Y Nanito Calderón nuevamente ahí entra en cólera y sácate que resuelve Nanito Calderón. Saca de su cartera un cuchillo que se llama Corvo, que no sé muy bien cómo son, pero se lanza sobre Papá Calderón y ahí estaba la polola de Papá Calderón presenciando esta situación. Entonces la polola de Papá Calderón le dice, viste, yo sabía que tú andabas a la cola de esta tipa. La polola de Papá Calderón recriminándole celos a Papá Calderón en esas circunstancias. Y entonces él le dice a la tipa que se corra porque quiere enfrentarse con Papá Calderón y todo, y él le lanza un cuchillo. Ya, exacto, pero no en el cuerpo ni nada, sino que le hace un corte aquí, chiquitito, como de 1 centímetro. ¿Eso? A Papá Calderón. Y Papá Calderón. ¿Eso era? Sí, pues eso era el corte. Ese era el corte porque Nanito se fue preso. Sí, por intento de parricidio. ¿Qué? Bueno, Nanito Calderón ahí ya se volvió loco por lo que había hecho y se va del departamento. El parricidio está bien. Ah, no, pero antes de irse, Nanito Calderón le rompe cosas en el departamento. O tú viste que ahí, imagínate, te voy a dar contexto, tiene obras de arte, ¿cachai? Como cosas de ese tipo, como jarrones, mesas así como muy valiosas, por decirlo de alguna manera. No como mi mesa, sino que como mesas muy... Y también le rompe todas esas cosas y además agarra ese cuchillo, que esa era la intención de Nanito Calderón, por eso lleva un cuchillo, para romperle todos los trajes que él usaba como de abogado. Digo, eso era un statement. ¿Qué es lo que es eso? Es como que quería dar un mensaje. Ah, claro. Entonces le rompe todos los trajes a Papá Calderón y se va. No, digo y behavior.
en el ascensor, aquí hay una imagen muy icónica de Nanito Ah, Calderón. en el ascensor. Nanito Calderón hace como así y se saca una foto y tenía todo el brazo ensangrentado. Nanito Calderón explica a su favor que esto no es que él se hubiese sacado la foto para presumir o Y si lo hubiera hecho, yo lo apoyo. Entonces, Nanito Calderón explica que él lo hizo porque quería ver si él se había roto, o él había tenido una lesión, o era sangre de papá Calderón. Entonces, esa imagen se ve en el ascensor donde Nanito ahí se toma la foto y toda la cosa. Ya, y ahí los matinales hicieron una ensalada con Nanito Calderón. Mira, y los psicólogos analizando, y los psicólogos siempre dando Circos. fantasía y circo. No, nada de fantasía, los psicólogos dan puro circo. Dan circo, y ahí analizando el actor de Nanito, que no sé qué, que esto es de psicópata, que el aquí, que el allá, que bla, bla, bla. ¿Ya? Nadie analizó la Era historia una de pura vida. foto. Y nadie analizó la historia de vida de Nanito Calderón. Bueno, en general pasa así con todos los delincuentes. Pues uno siempre se queda con el hecho delictual y nunca se detiene a considerar contexto en la historia. Bueno, hay delitos que no tienen contexto, claramente. Ya, que no vale el contexto. O sea, todos tienen contexto, pero hay delitos donde para qué ver el contexto si son malos. Sí, delitos que son horribles. Muchos de los que están pasando ahora. Como por ejemplo los cometidos por papá Calderón. Todo lo, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con niños y todo eso. Pasa que Nanito Calderón, adivina dónde va. ¿Con Rebe? No se va con Rebe, se va con su mamá. Ah. Con su mamá Raquel, y su mamá Raquel, en vez de... No, esa de, señora no apoya. de defender, no defender, pero de tomar una postura objetiva a decir, no sé, tienes que... ella lo protege. Y yo no la juzgo. Ok, ya, está yo bien. No la juzgo porque... Escucho y no juzgo. Sí, porque yo como mamá tal vez, no sé si habré hecho lo mismo, pero no sé, yo creo que también... Yo protejo. Si llega mi hermano y me dice apuñale a alguien, yo le digo, ven acá, yo te escondo. Hago un búnker y lo guardo, Bueno, no me ¿sabía importa. que la ley no pena eso? No, Sí, no sí es lo punible. sé. Ya. Y la Raquel entonces, obviamente, protege a Nanito Calderón. Nanito Calderón superado por la situación, entonces la Raquel dice, tengo que buscar apoyo, qué sé yo, busca psicólogos, psiquiatras, Nanito, y lo van a ver a Nanito a la casa de un amigo de su mamá. Y ahí lo ven que Nanito está descompensado todo, entonces no encuentran nada mejor que llevárselo a una clínica psiquiátrica. Y no ir a presentarlo, ahí es donde mamá Raquel... Pero es que estaba Pero está usando sus medios. Exacto, y pensó con el corazón, no con la mente. Yo le veo a un hijo mío, una sobrina o algo, en una situación de esa, yo saco lo que no tengo para protegerlo, yo lo sé. Exacto. Así que yo no puedo juzgar a la Raquel. Escuchamos y no juzgamos. Entonces, Nanito Calderón se lo llevan a una clínica psiquiátrica de elite por donde se llevan a Nanito. Probablemente yo lo hubiera escondido bajo el piso, no tengo idea, las cosas que hubiera tenido en el momento. Pero a Nanito Calderón se lo llevaron a una clínica psiquiátrica muy, muy de elite. ¿Ya? Y ahí es donde se En el maletero lo escondimos. Mira, no sé cómo se lo llevaron, no, eso no hay antecedentes, pero él llega a esa clínica psiquiátrica y ahí está como unos 3 o 4 días donde estaban que no lo entregamos, que sí, que tienen que entregar a la justicia, porque papá Calderón, ya todo esto, papá Calderón tiene una hija más aparte de la Raquel, mayor que la Raquelita, que también es abogada de la Universidad de Chile, y ellos arman un equipo de abogados para acusar a Nanito Calderón. Y la Raquel dice, no, yo sé que mi hermano es capaz de esto y mucho más, y está en peligro mi vida, y esto es un intento de parricidio, y bla, 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 bla. Que él no me agrada. Y Nanito Calderón queda preso en prisión preventiva 2 meses. Free, Nanito. Y Nanito Calderón muestra el corte que tiene, o sea, el vendaje que le hacen al papá Calderón de la mano por el corte, y te prometo que parecía que le habían mutilado un dedo por el vendaje. Pero si yo me acuerdo que decían que casi que habían apuñalado a papá Calderón como Julio César. Justamente, y nada, porque era un corte chiquitito nomás lo que le había pasado a papá Calderón. Y resulta que pasar ya la Raquel destruida como madre,
una como madre destruía a la pobre Raquel. Y ahí, de hecho, yo pocas veces he visto esta mirada en personas que han sufrido y una la vi, la misma mirada que tenía la Raquel, la vi en la mamá del Jorge Matute. Mi mamá. Sí, y la vi en la mamá, no sé, bueno, esa también, ¿te acordás de la Quintrala? De la Quintrala Pero la moderna. Sí, la Quintrala Yeah. moderna. Al niño que mataron en ese crimen, la mamá salió en una entrevista, también vi esa mirada, así Otro muy capítulo deberíamos hacerlo de la de la Quintrala. Quintrala. Y la vi en Raquel. Vi esa mirada en Raquel. Raquel estaba vacía por dentro cuando estaba su hijo preso, imagínate. Y ahí Es como cuando a Jesús lo tomaron preso. Ay, no, y lo hicieron llevar, cargar la cruz. Pero imagínate saber que tu hijo está preso en Santiago 1. Es que a mí me da un... Ay, no, qué terrible, qué impotencia, porque no puedes hacer nada. Es como, tenés que dejar que las cosas pasen. No, qué horror. Bueno, entonces, y a todo esto, Raquelita Calderón en contra de su hermano, pero como una fiera. ¿Ya? Y ella liderando Eso el me equipo... perturba. ¿Por qué Sí. estás en contra de Nanito? Ella lideraba el equipo de la acusación contra su hermano, el equipo de abogados. Entonces, Nanito Calderón figuraba preso en Santiago 1, se lo llevan después de esta clínica psiquiátrica y se va a Santiago 1 en pleno periodo de pandemia. Pues acuérdate que Sí, me Nanito acuerdo. Calderón tuvo su juicio Online y con mascarilla. Sí. Entonces, y ahí dice el nombre completo, dice Hernán Calderón Argandoña. ¡Oh! Y eso queda frase, pero ya es lo peor que le pudo haber pasado a esta familia. Que él destruidísima, entonces sale la entrevista a un periodista que se llama Amaro Gómez Pablos, que es chileno, pero se cree español. Ese, ya. Sí, la entrevista y le pregunta que cuente cómo está y la cuestión, y ahí Raquel está, pero era una pantruca, porque Raquel piensa que tú siempre que la ves devorando, siempre la ves dando fantasía y rubia, sus peinados, su ropa, bota y cosas así. Y ahí era una pantruca, un estropajo, era pero con ojos azules. ¿Ya? Era como una vela derretida, pero con ojos azules. Y lloró toda la entrevista. Yo de verdad empaticé con Raquel. Yo fui Raquel por un minuto. Y como madre. Mi mamá siempre empatiza con todas las madres y se pone en el lugar un hijo que dice como un hijo apuñaló a no sé quién, no sé qué, 800 veces mi mamá. Y si mi hijo llega, amiga, tu hijo se pasa todo el día jugando Roblox. Nintendo ahora. Ya, pero José, ¿qué te decía yo en el periodo cuando Nanito estaba preso? ¿Qué te Mi mamá tenía mucha empatía por toda la familia. No, pero yo te dije que este caso iba a terminar como terminó ahora. Sí, mi mamá dijo que había algo shady en el caso. Sí, yo siempre lo dije. Siempre yo empaticé con Nanito, no me pregunten por qué. Júguenme todo lo que ustedes quieran, pero yo empatizaba y decía, pero ¿cómo? Me da como mucha... me dolía ver al cabro ahí, imaginarme a la Raquel y todo. Me daba pena. Raquel hace lobby por Nanito con papá Calderón y le pide que se conmueva por favor por su hijo, que alguna vez estuvieron juntos, que lo amaron y bla 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 bla, que retire las demandas. Eso es lo más cercano a una dinastía como de la ¿cómo es que se llama? De la monarquía inglesa que tenemos aquí en Chile, perhaps. Exacto. Y papá Calderón retira la demanda a Nanito. Y Nanito sale libre. Pero le piden a Nanito que nunca más se tiene que referir al tema. No tiene que hablar nada, no tiene que... Y le piden también porque... todo esto, Rebe había demandado al papá Calderón por abuso. Y entonces le piden a Rebe que baje la demanda. Nanito le decía, no bajes la demanda. Yo prefiero quedarme preso, pero tú no bajes la demanda. Un hombre que resuelve, un hombre de alto valor. Entonces, Rebe... según lo que cuentan ellos, un día se mete como a la página con su clave única, ingresa y habían bajado mágicamente la demanda de Rebe contra papá Calderón. Ya, ellos acceden a no hablar más del tema, qué sé yo,
Nanito Calderón obviamente, me imagino yo que salió traumado de la cárcel, no creo que sea una estadía muy agradable, y se van a refugiar en su espacio. Como Jorge Valdivia. Como Jorge Valdivia. Entonces, No, pero no comparemos a no. asqueroso Valdivia con Nanito, mi rey. No, Nanito, no se puede comparar con Jorge Valdivia, son contextos muy diferentes. Y ellos se quedan callados y todo. Claro que sí, Nanito, cada vez que puede y que salen a hablar de la Raquel y puede meter su cuchara y no de mamá Raquel, sino que de hermana de Raquel. que él le tira estiércol como puede a Raquel. Entonces, pero en general se mantiene low perfil con eso. Y hasta que hace un tiempo, unos 2 o 3 semanas, invitan a la Raquel, a la cabra, a la Raquel, la estelar donde la anima la hermana de la Boloco, la Diana Boloco. Boloco Diana. Y le preguntan de todo, y ella cuenta todo y cuenta su historia de lo que pasó con Nanito Calderón y cuenta la historia dejando a Nanito Calderón como un asesino y todo. Y Nanito Calderón no aguantó más y dijo su verdad. Dijo su verdad. Y ahí contaron, y bueno, contó todo lo que yo ya les conté. Nanito y Rebe, no olvidemos a Rebe. Rebe, que era la real víctima. Sí, Rebe es la víctima. Y resulta que cuentan su historia y lo peor de todo, y que a mí me dio pena, es que Nanito Calderón muere. Su abuelita era como la única persona que él quería mucho, así como yo con mi abuelita. Ya. Y Nanito Calderón muere su abuelita y no lo dejan ir al funeral de la abuelita. Qué feo. A Nanito Calderón. Así que... Y bueno, Nanito Calderón tira su comunicado, cuenta toda su historia, cuenta su verdad junto con Rebe. Y a Nanito Calderón... Nanito y Rebe siguen juntos, ¿verdad? Nanito y Rebe siguen juntos. De hecho, el lunes Nanito le regaló a Rebe un Mercedes del año. Qué romántico. Modelo. Y Rebe dijo, gracias por tratarme como reina. Nanito Calderón cuenta toda su historia, su verdad, lanza su comunicado, el que todos ya conocemos, de donde yo me basé para contarles toda la historia de lo que había pasado según Nanito Calderón. Y allegedly, para que no nos pongan denuncias. Sí, para que si Nanito Calderón ve esto. Allegedly, así porque papá Calderón es abogado, así sí, que... allegedly. Sí. Y no tenemos pruebas. Pero tampoco dudas. Bueno, la cosa es que su historia y picado obviamente con la hermana que salió a hablar, y la hermana, la audacia, salió a hablar ahí, dijo que en el fondo que ella había sido la víctima, que en el fondo también le tiene cierto grado de... Pero es que ahí fueron criados en un ambiente extraño. Exacto. La Kiel cuenta que ella se peleó a muerte con su mamá después de que ella defendió a su hijo y le dejó de hablar y qué sé yo, y como 4 años que no se vieron nunca más, y que recién están como retomando la relación ahora. Y lo más heavy de todo, que es lo que pasa aquí, y con esto voy a cerrar, es que Nanito Calderón, mientras él estaba subiendo sus comunicados, le llega un mensaje de estos mensajes que tú mandáis por WhatsApp y que al minuto se borran, como foto, como imagen, que decía, borra todo o vas a pagar caro y baja todo lo que... Y Nanito Calderón no alcanza... Yakuza vienen por él. Exacto. Y Nanito Calderón no alcanza a tomar la captura del mensaje. Entonces ahí empieza a pedir, porque yo a Nanito lo sigo en Instagram, entonces yo toda esta historia la vi en tiempo real, y Nanito empieza a pedir ayuda a sus seguidores de Instagram, por favor ayúdenme a recuperar el mensaje, que no lo puedo recuperar, bla bla bla, y ahí los seguidores de Instagram le dan distintos tips y logra recuperar el mensaje Nanito Calderón, y sube, si tú vas al comunicado, ves el comunicado y está el mensaje donde le dicen a Nanito que tiene que bajar todo, si no se va a ver como amenazado. Y lo último, ya esta es la última actualización, papá Calderón, sale a flote toda la denuncia que había hecho la Rebe contra papá Calderón y salen todo. más denuncias. Y salen otras denuncias de otras mujeres pero no de... no, pues se filtra el audio de papá. ¡El audio! Ya, ¿te acuerdas que antes te dije que Nanito Calderón le había arrendado un departamento a su amigo Bernardo? Sí. Ya. Papá Calderón se graba en la intimidad misma con una señorita y le manda videos de alto contenido sexual
de él con otra tipa a Bernardo, que era el que le arrendaba el departamento a Nanito Calderón, que es un empresario gastronómico muy importante de Chile. Ya. Y lo último es que papá Calderón se fue del país. Y ahora todos dicen que se fue de vacaciones, bla, bla, bla. Mentira, está escapando Pero está yo. de la ley. Yo pienso que más que de la ley, de la funa. Opinión pública. Esa es la historia de... Bueno, no conectamos el audio. Asqueroso audio. Ay, no, el audio asqueroso. No, por favor. Yo creo que más de alguno de ustedes lo escuchó. Si no, se los puedo mandar por interno. Está en Twitter, busque. Está en Twitter, sí. ¿Cuál es tu opinión respecto de Nanito? Ahora Bueno, que... Quiero tus conclusiones. Aclarar que lo único que sé de Nanito es lo que me han contado. Si ha hecho alguna cagada, no me hago responsable por mis palabras. Así que, perdón, no sé todo el contexto, pero con lo que tengo voy a dar mi opinión. Nanito es la verdadera víctima. Es la verdadera víctima de esta situación. Y, Rebe es la verdadera víctima. Pero Nanito igual ha sido una víctima toda su vida. Igual que Kel, de alguna cierta manera. Sí. Pero ella tomó el bando equivocado, porque debió haber apoyado a su hermano y solidarizar con él. Yo, que no conozco a esta gente y no sé de sus problemas diciendo lo que les debería hacer, no me importa. Es lo que tú harías como hermana Es mayor. lo que yo haría como hermana mayor. Y eso, y que el verdadero villano es el papá Calderón y los empresarios y todos esos hueones que son degenerados. Exacto. Con mucho dinero y mucho poder que no deberían tenerlo. ¿Y tu opinión de Raquel, mamá? De Raquel, mamá. Catrala. Es que es como un personaje, es como la típica mujer de la historia, fue como la típica esposa que... Trofeo. Sí, es como la típica esposa trofeo que tiene que sufrir al lado luego de ser un monigote. Y creo que también es media diva Sí. problemática. No, la Raquel sí queda circo y fantasía, pero... No, sí. Mucho. Si ustedes buscan así como todas las cosas que ha dicho la Raquel, Dios mío. Yo no sé, yo solo sé que era una señora que de repente salía en los matinales. Sí, salía con el Felipe. Sí, ya, yo me acuerdo de eso. Y después la conocí haciendo de la Catrala. Eso es como Tu apreciación. Sí, eso es lo que yo sabía de Raquel. A la historia ustedes juzguen ahí a los personajes de acuerdo a lo que les haga más sentido. Ya vieron nuestras opiniones. Y la próxima semana vamos a grabar otro podcast que ojalá les guste. Si les gusta, nos comentan y le dan un like. Un abrazo muy grande y nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast.